¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar lo que más deseas? Esta noche te traemos relatos de personas que cruzaron la línea prohibida en busca de sus sueños, pero descubrieron que el precio era demasiado alto. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser más real de lo que piensas. Nuestra primera historia es más cercana de lo que imaginas. En un mundo donde la tecnología nos conecta pero también nos aísla, muchos jóvenes están dispuestos a todo por alcanzar la fama. Esto es una advertencia, porque a veces no vemos lo que ocurre hasta que es demasiado tarde. Quédate, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la realidad. Mi nombre es Ángel, soy de Cochabamba, Bolivia. Hoy tengo 18 años, pero lo que viví hace 3 años me marcó para siempre. Si estás escuchando esto, espero que puedas aprender de mi experiencia. Mi vida cambió para siempre por un juego que descargué en mi celular, Free Fire. Cuando tenía 15 años, pasaba horas pegado al teléfono. No era algo raro entre mis amigos. Todos jugábamos, pero yo me obsesioné. Lo único que quería era ser el mejor. Mi sueño era aparecer en los torneos más importantes y que mi nombre fuera conocido en todo el mundo. No era fácil. Cada vez que subía de nivel, encontraba rivales más fuertes. Practicaba horas y horas, pero siempre había alguien mejor. Esa frustración empezó a consumir cada parte de mí. Dejé de salir con mis amigos, bajé mis notas en la escuela y discutía constantemente con mis padres. Mi mamá me decía que dejara el juego, pero yo no podía. Era como una droga. Todo cambió una noche, después de perder una partida importante. Estaba en mi habitación jugando en el celular, cuando alguien me eliminó justo antes de llegar al final. Me enfurecí tanto que lancé el teléfono contra la cama y grité: daría lo que fuera por ser el mejor. Pensé que estaba solo, pero alguien me escuchó. Eran casi las 2 de la madrugada. Mi habitación estaba en silencio, con las luces apagadas, iluminada solo por la pantalla del celular. De repente, el juego se cerró. Pensé que se había trabado, pero en su lugar apareció un fondo negro con letras rojas que decían: ¿de verdad darías cualquier cosa? Me quedé congelado. Pensé que era un error del sistema o un virus, pero el mensaje seguía ahí. Intenté apagar el celular, pero no respondía. Luego apareció otra frase: si aceptas, serás el mejor, pero todo tiene un precio. Debajo había 2 opciones: aceptar y rechazar. No podía moverme. Mi mente me decía que algo no estaba bien, que debía cerrar el teléfono y olvidarlo. Pero mi frustración y mi obsesión eran más fuertes. Con el pulso tembloroso, presioné aceptar. En ese momento, la pantalla del celular volvió al juego, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Al día siguiente, todo parecía normal. Me conecté al juego por la tarde, después de clases, y fue ahí cuando me di cuenta. Mis movimientos eran perfectos, los disparos siempre daban en el blanco, y mis reflejos eran más rápidos que nunca. Empecé a ganar cada partida, sin importar quiénes fueran mis rivales. En solo una semana, mi nombre estaba en el primer lugar del ranking en Bolivia. Mi cuenta comenzó a recibir miles de seguidores y la gente me invitaba a torneos en línea. Por fin estaba logrando lo que siempre había querido. Mi mamá me veía más emocionado y menos irritable, así que dejó de preocuparse. Pero lo que parecía un sueño pronto se convirtió en una pesadilla. La primera señal fueron las sombras. Una noche, mientras jugaba en mi habitación, vi algo moverse por el rabillo del ojo. Pensé que era mi imaginación, pero cada vez que levantaba la vista, juraba que veía una figura oscura en la esquina de mi cuarto. Luego vinieron los sueños. Soñaba con un lugar vacío y oscuro, un espacio que parecía infinito. En el centro de ese vacío estaba él, una figura alta, delgada, con ojos completamente negros y una sonrisa aterradora. Siempre decía lo mismo: tu éxito tiene un precio, no lo olvides.
Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Aunque trataba de ignorarlo, esas palabras se quedaban conmigo. Lo peor ocurrió una noche, mientras hacía streaming. Había decidido transmitir en vivo una partida para mis seguidores. Todo iba bien, hasta que noté que la cámara frontal de mi celular se había activado sola. Nunca usaba la cámara, pero ahí estaba, mostrando mi rostro en la pantalla. En el chat, los comentarios comenzaron a aparecer uno tras otro. ¿Quién está detrás de ti? Ángel, ¿quién es ese hombre? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré el reflejo en la pantalla y lo vi. Era la figura de mis sueños, parada justo detrás de mí, mirándome con esos ojos negros y vacíos. Me giré rápidamente, pero no había nadie en la habitación. Cerré la transmisión de inmediato. Esa noche no pude dormir. Mi mamá empezó a notar que algo no estaba bien. Volvieron las discusiones, pero esta vez ella estaba asustada. Me veía pálido, con ojeras profundas, y me temblaban las manos. Un día mi abuela vino de visita. Ella es muy creyente y al verme me dijo que había algo oscuro alrededor de mí. Convenció a mi mamá de buscar ayuda espiritual. Un pastor de la iglesia local vino a casa para orar por mí. Durante la oración sentí un calor insoportable en el cuerpo, como si algo dentro de mí estuviera luchando por salir. El pastor dijo algo que me dejó helado. Este joven ha sido marcado. Hay algo oscuro que no quiere soltarlo. Aunque las oraciones ayudaron a que pudiera dormir un poco mejor, las cosas nunca volvieron a ser normales. Dejé de jugar, borré el juego del celular y traté de enfocarme en la escuela, pero el mal nunca se fue. Hoy, 3 años después, sigo despertándome a las 3 de la mañana a esa hora maldita. Siempre siento una presencia en mi habitación, como si alguien me estuviera observando. A veces veo esos ojos negros reflejados en la ventana o en el espejo del baño, y siempre escucho la misma voz susurrando: tu éxito fue mi regalo, nunca podrás escapar. He aprendido a vivir con el miedo, pero sé que esto nunca terminará. Mi consejo para quienes escuchan esta historia es este: no importa cuánto desees algo, nunca pidas ayuda en el lugar equivocado. A veces el precio que pagas es mucho más alto de lo que estás dispuesto a dar. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Ángel? ¿Aceptarías un pacto así? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Seguimos compartiendo las historias increíbles que nos han enviado y te invitamos a enviarnos la tuya al correo del canal. Nos encantaría leerla y compartirla con toda nuestra audiencia. Anímate a contar tus experiencias o relatos que quieras dar a conocer. Continuamos. Mi nombre es Ramón Hernández. Y lo que voy a contarles ocurrió hace más de 30 años en el pequeño rancho donde nací y crecí, en las montañas del estado de Michoacán, México. Por aquel entonces, la vida de un agricultor no era sencilla. Mi familia vivía del maíz y los frijoles, y a veces apenas teníamos suficiente para vender y sobrevivir. Pero aquel año, todo cambió. Algo, o más bien alguien, intervino. Todo comenzó en una noche de luna llena, una de esas noches donde el aire se siente más pesado y el silencio del campo parece esconder secretos. Había estado trabajando en el campo todo el día, intentando salvar las pocas plantas que quedaban después de una plaga terrible que había arrasado con las cosechas de la región. Mis esperanzas estaban tan marchitas como los tallos de maíz secos que cubrían la tierra. Me encontraba sentado junto al fogón, repasando cuentas y dándome cuenta de que, por más que intentara, no saldríamos adelante. No había dinero para fertilizantes ni para las medicinas que necesitaba mi esposa. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como un zumbido profundo que venía del cielo. Al principio pensé que era un avión, pero cuando miré hacia arriba vi algo que nunca olvidaré. Una luz intensa y azulada que parecía flotar justo encima de mis tierras.
La luz se detuvo de repente y algo descendió lentamente hacia el campo. Era como una esfera metálica, pero al tocar el suelo se transformó en algo mucho más aterrador. Una figura alta, delgada, con extremidades desproporcionadamente largas y una piel oscura que parecía reflejar la luz de la luna, salió de la esfera. Sus ojos brillaban de un color amarillo intenso, y aunque su forma recordaba a la de un demonio de las viejas leyendas, había algo en su presencia que no parecía de este mundo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la criatura caminaba hacia mí. Su voz no sonaba como una voz normal, sino como si hablara directamente en mi mente, una mezcla de ecos y palabras susurradas. Ramón Hernández, tus plegarias han sido escuchadas. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía lo que había estado pidiendo? Me levanté de golpe, lleno de miedo y asombro, pero antes de que pudiera decir algo, la criatura levantó una mano y el zumbido volvió a llenar el aire. Sé que buscas salvar tus tierras y tu familia. ¿Puedo ayudarte? No sabía si estaba soñando o si era real, pero las palabras que siguieron cambiaron mi vida para siempre. La criatura me ofreció lo que parecía imposible: tecnología para fertilizar mis tierras y mejorar las cosechas, herramientas que no había visto en mi vida, y un líquido que, según dijo, era capaz de revitalizar cualquier planta enferma. Me mostró cómo usarlo en una pequeña parte de mi campo, y lo que vi fue milagroso. En cuestión de minutos, las plantas muertas revivieron, sus hojas se volvieron verdes y las mazorcas crecieron frente a mis ojos. Estaba maravillado, pero también aterrorizado. Sabía que ningún milagro venía sin un precio, y fue entonces cuando la criatura hizo su propuesta. A cambio de mi ayuda quiero algo de ti. Tragué saliva, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho. Pensé en las historias de mi abuelo, de cómo el diablo solía aparecer a los desesperados para ofrecerles pactos. Pero esto no era el diablo. ¿O sí? ¿Qué quieres de mí?, pregunté con voz temblorosa. No quiero tu alma, Ramón. Solo quiero algo que me pertenezca en el futuro. No entendí lo que quiso decir, pero en mi desesperación acepté. Me dio un objeto extraño, parecido a una roca negra con símbolos brillantes, y me dijo que lo enterrara en el centro de mis tierras. Esto marcará el acuerdo. A la mañana siguiente todo parecía un sueño, pero cuando fui al campo, las plantas seguían sanas y creciendo como nunca antes. Las cosechas fueron abundantes ese año, y en poco tiempo mi nombre comenzó a sonar en la región. La gente venía a preguntarme cuál era mi secreto, y aunque nunca les dije la verdad, me convertí en un ejemplo de éxito. Pero entonces comenzaron los problemas. Primero, los animales del rancho empezaron a comportarse de manera extraña. Las vacas se negaban a entrar al campo donde había enterrado la roca. Los perros aullaban durante toda la noche, y las gallinas parecían siempre asustadas, como si algo invisible las acechara. Después comenzaron los sueños. Cada noche soñaba con la criatura. Estaba de pie al borde de mis tierras, mirándome con esos ojos amarillos, repitiendo las mismas palabras. Pronto vendré por lo que me pertenece. Intenté ignorarlo, pero las señales eran cada vez más claras. Una noche, mientras revisaba los sembradíos, vi como una sombra se movía entre las plantas. Cuando me acerqué, no había nadie, pero el zumbido, aquel sonido que había escuchado la primera noche, llenó el aire. Un día mi hijo menor desapareció por varias horas. Lo encontramos al atardecer, sentado junto al lugar donde había enterrado la roca negra. Estaba pálido y temblando, diciendo que había visto al hombre alto con los ojos amarillos. Decidí desenterrar la roca, pero cuando lo intenté no pude encontrarla. Parecía que se había hundido más en la tierra, como si no quisiera ser removida. Fue entonces cuando supe que no estaba lidiando con algo natural.
Busqué ayuda en el cura del pueblo, quien escuchó mi historia con incredulidad. Me ofreció bendecir las tierras, y lo hizo, pero nada cambió. Mientras tanto, las cosechas comenzaron a marchitarse, y la riqueza que había obtenido desapareció tan rápido como llegó. La última vez que vi a la criatura fue en una noche de tormenta. Estaba parado en el campo, observándome desde lejos. Me habló de nuevo, directamente en mi mente. El trato está completo. Lo que me pertenece ya está marcado. Desde entonces he vivido con miedo. No sé qué era esa criatura, si era un demonio o algo más allá de mi comprensión. Lo único que sé es que no volvería a hacer un trato como ese, sin importar lo desesperado que esté. Si alguna vez encuentras algo que parece demasiado bueno para ser verdad, recuerda mi historia. A veces, los milagros no vienen de Dios, sino de lugares que no podemos comprender. Y el precio que pagas puede ser mucho más alto de lo que estás dispuesto a dar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido de calidad. Ahora sí, vamos con la siguiente historia. Mi nombre es Eusebio Paredes y durante más de 20 años he manejado camiones de carga por las carreteras de Ecuador. He recorrido miles de kilómetros por rutas complicadas y zonas peligrosas, pero nunca había experimentado algo como lo que viví aquella noche en la carretera de Molleturo, una de las más peligrosas del país. Molleturo es un tramo que conecta Guayaquil con Cuenca, conocido por sus acantilados, la niebla espesa que aparece sin previo aviso y los constantes derrumbes. Según las autoridades, esta carretera sufre frecuentes cierres debido a deslizamientos de tierra y socavones. Cuando las lluvias intensas afectan al sur de Ecuador, agravan las condiciones, y no son raros los accidentes por la limitada visibilidad o el mal estado de la vía. Incluso los conductores más experimentados se preparan mentalmente antes de atravesar esa ruta, porque basta un error para que el viaje termine en tragedia. Era una noche de octubre, oscura como pocas. Mi cargamento eran antigüedades valiosas que debía entregar en una galería en Cuenca. No sabía mucho sobre ellas, solo que eran piezas antiguas, frágiles y extremadamente costosas. Desde que las cargué en el camión, sentí un peso extraño en el ambiente, como si algo invisible estuviera conmigo. Salí de Guayaquil alrededor de las 9 de la noche. La carretera estaba tranquila, casi vacía, pero al llegar a Molleturo, la niebla comenzó a cubrirlo todo. Esa niebla era diferente a cualquier otra que había visto. Era tan espesa que las luces del camión apenas iluminaban unos metros delante de mí y el silencio era total. No se escuchaban animales, ni el viento, ni siquiera el sonido de otros vehículos. Avanzaba despacio, confiando en mi memoria de la ruta, pero algo no estaba bien. La carretera parecía alargarse y las curvas ya no coincidían con lo que recordaba. Fue entonces cuando la vi. En medio de la niebla, una figura apareció de repente. Era una anciana con pollera, la típica vestimenta de los campesinos de la sierra. Estaba parada al borde del camino, levantando una mano, haciendo autostop. En la otra mano llevaba un tarro grande, de esos que los lecheros usan para transportar leche. Por un momento dudé si detenerme. Había algo en ella que no me gustaba, pero también sabía que nadie en su sano juicio se quedaría en esa carretera a esas horas. Pensé que sería mejor llevarla conmigo. Quizás su compañía me ayudaría a calmarme. Frené y abrí la puerta del copiloto. La anciana subió sin decir una palabra. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un chal oscuro, y lo poco que podía ver eran sus ojos, pequeños, pero llenos de algo que no pude identificar. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar amable. «Buenas noches, joven. Gracias por recogerme», respondió con una voz tímida. Mientras avanzábamos, la niebla parecía hacerse más densa. La anciana permanecía en silencio, sosteniendo su tarro de leche con ambas manos. Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión.
¿De dónde viene, Val? Pregunté. De aquí cerquita, de una chacra en el monte. Respondió, sin mirarme. No dijo más. Su silencio era incómodo, pero había algo peor. El aire dentro del camión comenzó a sentirse pesado, como si estuviera lleno de humedad y algo más que no podía describir. De repente, escuché un ruido en el remolque, como si algo estuviera golpeando las paredes de la caja. Miré por los espejos, pero no vi nada. ¿Escuchó eso?, le pregunté a la anciana esperando alguna reacción. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo: Son ellos. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Ellos? ¿Quiénes?, pregunté, tratando de mantener la calma. Los que te siguen desde que recogiste esa carga. Respondió y dejó escapar una sonrisa que me heló la sangre. En ese momento la niebla pareció moverse, como si tuviera vida propia. Formaba figuras que se deslizaban a los lados del camión. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez se hacía más difícil. De repente, la anciana comenzó a hablar, pero su voz ya no sonaba igual. Era más profunda, retumbante, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Sabes que esa carga no es normal, ¿verdad? Mis manos temblaban en el volante. No sabía qué responder. ¿Qué está pasando?, logré decir con voz temblorosa. La anciana se quitó el chal que cubría su rostro, y lo que vi me dejó paralizado. Su piel estaba llena de arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas. Esa carga no te pertenece, pero yo puedo ayudarte a cambio de algo. El camión comenzó a temblar, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Las luces parpadearon, y por un momento pensé que todo iba a desmoronarse. ¿Qué quiere de mí?, pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. La anciana levantó el tarro de leche y lo sostuvo frente a mí. Tu alma, Eusebio. Mi corazón se detuvo al escuchar mi nombre. ¿Cómo lo sabía? No tenía tiempo para pensar en eso. La niebla empezó a despejarse lentamente y pude ver que la carretera estaba despejada. Solo dilo. Di que aceptas y todo terminará, dijo la anciana, con esa voz que no parecía humana. Estaba atrapado. Sabía que si no aceptaba, no saldría vivo de ahí. Cerré los ojos, respiré hondo y murmuré: Está bien, acepto. Cuando abrí los ojos, la anciana ya no estaba. El tarro de leche había desaparecido y la niebla se había desvanecido por completo. La carretera estaba clara, como si nada hubiera pasado. Llegué a Cuenca y entregué la carga, pero sabía que algo en mí había cambiado. Desde esa noche, siento una presencia constante a mi alrededor. A veces, cuando manejo solo por la carretera, veo sombras en el espejo retrovisor o escucho risas distorsionadas en la cabina. Sé que algún día vendrá a cobrar lo que prometí. Mientras tanto, sigo manejando, esperando que ese momento no llegue demasiado pronto. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Aceptarías un pacto así? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Continuamos trayéndote relatos fascinantes y te invitamos a enviarnos el tuyo al correo del canal. Queremos leerlo y compartirlo con nuestra comunidad. Anímate a narrar tus experiencias o historias que merecen ser escuchadas. Y si te está gustando las historias, no olvides suscribirte al canal, compartir los videos y dejar un pulgar arriba. Y sin más esperas, pasemos a la siguiente historia de la noche. Mi nombre es Genaro Suárez y nací en un pequeño pueblo de Cusco, Perú. Toda mi vida la he dedicado al campo, trabajando la tierra y criando ganado para sostener a mi familia. Aunque no era fácil, siempre encontraba la manera de salir adelante. Pero eso cambió cuando los robos comenzaron. Primero fueron unas gallinas, luego una vaca y más tarde sacos enteros de granos desaparecían durante la noche. Intenté vigilar mis tierras, pero parecía que los ladrones eran más astutos. Cada mañana me encontraba con más pérdidas. Mi esposa y mis hijos estaban preocupados.
Apenas teníamos lo necesario para comer. Fue entonces cuando escuché hablar de algo que cambiaría mi vida para siempre. En una de las noches en la taberna del pueblo, mientras buscaba un consejo, un hombre mayor se me acercó y en voz baja me habló sobre la posibilidad de buscar ayuda en lugares prohibidos. Era un relato lleno de misterio, pero también de advertencias. Según él, había campesinos que en su desesperación invocaban al diablo para proteger sus tierras o garantizar cosechas abundantes. Aunque al principio pensé que era solo una superstición, no podía dejar de pensar en sus palabras. Cada día que pasaba, la situación empeoraba, y cada noche, al mirar mis tierras vacías, me sentía más tentado. Finalmente, una noche sin luna, tomé la decisión. Preparé todo lo que el hombre había sugerido: 3 velas negras, un puñado de sal y un cuchillo. Con manos temblorosas, caminé hacia el centro de mi campo. El aire era pesado y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Cuando llegué al lugar elegido, marqué un círculo con la sal y coloqué las velas en los puntos cardinales. Encendí cada una de ellas y, siguiendo las instrucciones que me habían dado, pronuncié unas palabras que sonaban más como un susurro en un idioma extraño. Al principio no ocurrió nada, solo el sonido del viento y los grillos llenaba la noche. Pero de repente el ambiente cambió. El viento se detuvo por completo y el aire se volvió sofocante, como si estuviera atrapado dentro de un horno invisible. Entonces lo vi. En el borde del círculo apareció una figura alta, con cuernos retorcidos que se alzaban hacia el cielo. Su cuerpo era oscuro, cubierto de una piel que brillaba débilmente bajo la luz de las velas. Pero lo más aterrador eran sus ojos, rojos y penetrantes, como si pudieran mirar directamente dentro de mi alma. ¿Por qué me llamas, campesino?, preguntó con una voz grave que resonaba en mi mente tanto como en el aire. Intenté mantener la compostura mientras le explicaba mi situación. Le hablé de los robos, de cómo mi familia estaba al borde de la desesperación y de que no veía otra salida. Él escuchó en silencio, con una sonrisa que mostraba dientes afilados. Cuando terminé, dijo: puedo ayudarte. Nadie volverá a tocar tus tierras ni a robar tu ganado, pero todo tiene un precio. ¿Qué quiere?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu alma, Genaro. Por un momento quise echarme atrás, pero el rostro de mis hijos y la mirada preocupada de mi esposa estaban grabados en mi mente. Respiré hondo, cerré los ojos y dije: acepto. El diablo extendió una mano, y cuando la estreché, sentí un calor abrasador recorrer mi cuerpo. Después me entregó un amuleto, una pequeña piedra negra con símbolos extraños grabados. Entierra esto en el centro de tus tierras. Mientras permanezca ahí, nadie podrá dañarte. Pero recuerda, un pacto es para siempre. Al día siguiente, enterré la piedra en el lugar indicado. Desde entonces, todo cambió. Los robos cesaron por completo. Las cosechas crecieron fuertes y abundantes, como nunca antes, y el ganado parecía estar en su mejor condición. Durante meses, mi vida fue más próspera de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras revisaba el ganado, vi algo moverse entre los árboles. Pensé que eran ladrones, pero cuando me acerqué, no había nadie. A partir de entonces, comencé a tener sueños perturbadores. Siempre era lo mismo. Veía al diablo parado en el borde de mis tierras, observándome en silencio, con esos ojos rojos que parecían devorarme. Las cosas se volvieron más aterradoras cuando mi hijo menor enfermó de repente. Ningún médico podía explicarlo. A medida que pasaban los días, su condición empeoraba. Una noche, mientras estaba junto a su cama, me susurró algo que me heló la sangre. «Papá, hay alguien en la esquina de mi cuarto. Me está mirando». Sabía que era el diablo. Había venido a reclamar lo que le pertenecía. Desesperado,
Busqué ayuda en el sacerdote del pueblo. Después de escuchar mi historia, aceptó ayudarme. Me advirtió que no sería fácil, pero que con fe podíamos intentarlo. Esa noche volvimos al campo. El sacerdote llevaba agua bendita, un crucifijo y un rosario. Mientras él rezaba, yo desenterraba la piedra negra. El aire se volvió pesado y el suelo comenzó a temblar en cuanto mis manos tocaron el amuleto. De repente el diablo apareció frente a nosotros. Estaba furioso. Ese pacto no puede romperse, Gritó mientras las llamas surgían del suelo a su alrededor. El sacerdote continuó rezando con fuerza y cuando roció agua bendita sobre la piedra, ésta comenzó a arder. El diablo lanzó un grito desgarrador y en un destello de luz negra desapareció. Desde esa noche, mi familia y mis tierras volvieron a la normalidad. El amuleto quedó destruido y con él el pacto se rompió. Sin embargo, nunca volví a sentirme completamente tranquilo. A veces, en las noches más oscuras, creo sentir su mirada desde las sombras, recordándome que no le gusta perder. Las decisiones que tomamos en momentos de desesperación pueden marcarnos para siempre. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Hubieras tomado una decisión similar o hubieras buscado otra solución? Déjanos tus comentarios, nos encantaría leerte. Además, comparte el contenido con tus amigos que les gusta estas historias y si no lo has hecho, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.